que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Es un gusto poder saludarles nuevamente por esta vía y creo que es un privilegio también el poder estar de nuevo en esta serie de temas que hemos iniciado con relación a la escuela del servicio. Creo que es muy importante el hecho que estemos siendo capacitados, preparados para poder servirle al Señor, y pues hemos estado ya por espacio de algunas semanas con esta serie de estudios, y nuestro propósito pues es que cada uno de aquellos que le servimos al Señor en cualquier área, porque esto no es para un área específica, sino en cualquier área donde nosotros le sirvamos al Señor, lo hagamos no solamente con el deseo de hacerlo, eso es excelente tener el deseo, pero sobre todo también que haya la instrucción suficiente y que es muy importante para que lo que hagamos también tenga efectividad. Así que le damos gracias al Señor por eso. Vamos a orar, si usted me acompaña, y así le solicitamos al Señor su bendición en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti dándote gracias infinitamente porque nos permites poder acercarnos a tu presencia con gratitud en nuestros corazones, entendiendo, papito lindo, que tú siempre tienes planes, siempre tienes propósitos, Señor, y que muchas veces nosotros no entendemos esos propósitos, pero se cumplen en nuestra vida. Permítenos, Señor, que un espíritu de revelación, de entendimiento, de conocimiento, de comprensión espiritual pueda venir a la vida de cada uno de nosotros, tus hijos, de tal forma, Señor, que podamos extraer la mayor enseñanza y sobre todo, Señor, una enseñanza que podamos llevar a la práctica. En el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos y te pedimos tu ayuda. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas que hemos podido ver a través de la Escritura y que lo hemos enseñado en otras oportunidades, mis amados hermanos, es lo relacionado con la importancia que tienen los siervos. Y cuando digo siervos no me refiero a ministros solamente, ellos también son siervos, pero realmente el concepto de la Biblia de siervo es todo aquel que le sirve al Señor, pero que sobre todo le sirve por amor, así lo llama el Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, nos damos cuenta que el Señor siempre nos deja mensajes ahí ocultos, ¿verdad? Encriptados, nos deja mensajes para que nosotros los podamos desencriptar, para que los podamos decodificar, ¿verdad? Y que de esa manera podamos entender la importancia que tienen algunas cosas para el Señor. Yo me pongo a pensar en el hecho de que cuando el Señor Jesucristo se introdujo aquí a la tierra, Él estaba en calidad de un ser celestial. Y dice la Biblia que no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que se podía aferrar, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, estaba en forma de Dios, dejó la forma de Dios para venir a tomar forma de hombre. Pero entre la forma de Dios y la forma de hombre estaba la forma de siervo. Y yo lo he llamado como una cámara de descompresión que el Señor utilizó para meterse, para introducirse aquí a la tierra. Entonces, si el Señor tomó forma de siervo, es porque la forma de siervo es muy importante para nosotros los hijos de Dios. Ahora, entonces le decía que la importancia, hermano, la está dando ahí Jesús desde ese ángulo que vimos. Pero por el otro lado también vemos en la Escritura que hay una especie de que los siervos se constituyen una especie de sello, porque siempre los vemos al final de ciertos procesos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver aquellos
cánticos de ascenso gradual, esas 15 gradas que aparecen del Salmo 120 al 134, nos damos cuenta que cada una de esas gradas, hermano, representa una virtud, una actitud que nosotros tenemos que tener. Hermano, están los intercesores, están los edificadores, están, bueno, ahí podemos ver diferentes, ¿verdad? Ahí hay bastante que nosotros podemos, los adoradores están, bueno. Pero fíjese que curiosamente la última grada, que es la grada número 15 que está en el Salmo 134, cuando usted lo ve, está hablando precisamente de los siervos. Y fíjese que llama la atención porque dice los siervos que le sirven al Señor por las noches. Es decir, no cualquier tipo de siervos, sino que aquellos que le sirven por las noches, es decir, en los momentos de dificultad le siguen sirviendo al Señor. No son solamente personas que en las condiciones ideales le sirven al Señor, cuando todo va caminando, cuando todo va en el mejor orden, ahí le están sirviendo al Señor. Pero luego, hermano, cuando ya vienen problemas, entonces desisten. No, sino que los verdaderos siervos son aquellos que le están sirviendo al Señor. Pero llama la atención que la grada número 15 de esos cánticos de ascenso gradual, que es una escalera, y así la hemos presentado en muchas oportunidades, entonces nos damos cuenta que ahí están en el final. Ahí están en el final. Fíjese que en el libro también de Malaquías, cuando nosotros empezamos a ver, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y usted empieza a ver, hermano, y se da cuenta que ahí se habla, en el capítulo número 3, dice que se va a discernir entre el que sirve y entre el que no sirve a Dios. Pero también habla del libro de los que le temen y está hablando de los que le sirven. Entonces yo a ese libro le llamo el libro de los que le sirven al Señor, ¿verdad? Pero el libro de la inscripción de los que le sirven al Señor. Entonces es como cuando uno le quiere servir al Señor y yo me voy a ir a inscribir porque quiero servirle al Señor y cuando se dé la oportunidad lo voy a hacer. Entonces eso es, hermano, vemos entonces al final del libro de Malaquías, al final del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, ahí vemos otra vez a los siervos como una especie de sello. Hermano, luego vamos al libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Entonces mire que aquí hay otra situación, hermano, también que se da, y es el hecho de que la revelación que el Señor trae, y hemos entendido que esa revelación es precisamente, hermano, el hecho de que vamos a llegar a conocer los siervos, vamos a llegar a conocer el día y la hora de la venida del Señor en su momento, pero no como una fecha específica, sino que el Señor, a través de eventos, a través de acontecimientos, nos va a dar a conocer la fecha de la venida del Señor. Creo que esa es una revelación que seguramente le va a venir a la iglesia. Entonces, si por lo menos aquí ya le cité 3, aunque hay más, hermano, pero por lo menos le cité 3 casos en los cuales los siervos siempre están al final. Entonces, como le digo, se constituyen una especie de sello. Ahora, cuando vamos a ver a la Escritura, usted se da cuenta, hermano, que hay que Dios siempre anda buscando a partir de la caída del hombre, porque Dios hizo al hombre perfecto. Como el hombre perfecto falló, entonces a partir de la caída, entonces el Señor algo que hizo fue que dejó de hacer creaciones perfectas y decidió darle a los imperfectos la oportunidad de ser restaurados. Pero esos imperfectos, aquellas características con las que hizo el primer hombre, hermano, esas características son las que busca hoy en día en los hombres de este tiempo. Por eso es que nosotros vemos que Él busca intercesores, Él busca hombres fieles, Él busca hombres humildes, Él busca hombres rectos, bueno, muchos. Pero hay 3 tipos de hombres que Él busca a través de las 3 personas de la Trinidad de Dios, hermano, y que quisiera que lo pudiéramos ver aquí en la Escritura y que pudiéramos ir, hermano, para retomar el tema que hemos venido platicando juntamente con ustedes. Así que mire Marcos capítulo número 2, versículo número 17, dice en la versión Castilian: Jesús oyó lo que decían y les contestó: los que necesitan del médico son los enfermos,
no los que están sanos. Yo no he venido a buscar a los que ya son justos y buenos, sino a los pecadores. Entonces, desde aquí nosotros podemos darnos cuenta que el Hijo lo que anda buscando son pecadores, pecadores que quieran venir al arrepentimiento. Bueno, Él les da la oportunidad a todos los pecadores, pero no todos los pecadores van a optar por la salvación, sino que muchos pecadores van a rechazar, y eso lo dice la misma Escritura en el libro de Apocalipsis, cuando se habla del período tribulacionario, que muchos, en lugar de volverse al Señor, lo que van a hacer es endurecer sus corazones. Pero como Dios es bueno, Dios tiene misericordia, pero entonces Él viene a buscar precisamente pecadores. ¿Quién viene a buscar pecadores? El Hijo, ok. Luego Juan capítulo 4, versículo número 23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Entonces, ¿qué busca el Padre? Hermano, el Padre de manera específica busca a adoradores, hombres adoradores. Recuérdese que la Biblia dice que todo lo que respira alabe al Señor. Pero, hermano, nosotros tenemos que entender definitivamente que lo que busca el Padre son adoradores, hijos sobre todo que sean adoradores. Entonces, esta ya sería la segunda búsqueda de la Trinidad de Dios. Y por el otro lado, Hechos capítulo 13, versículo 2, aquí, hermano, como estamos hablando que los siervos son los que están siempre en el último tiempo, hermano, en las últimas etapas, como una especie de sello, y nosotros estamos precisamente caminando y viviendo el último tiempo, entonces tenemos que entender, hermano, que el Espíritu Santo, que es el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir, o la dispensación que nos ha tocado vivir, en esa dispensación, entonces nosotros nos damos cuenta lo que busca el Espíritu. Y mire lo que dice Hechos 13:2, versión Castilian también. Todos estos estaban dedicados al servicio, todos dedicados al servicio del Señor. Un día en que ellos ayunaban, el Espíritu Santo dijo, dentro de los que estaban dedicados al servicio, dentro de los servidores, dentro de los siervos, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión que les voy a encomendar. Entonces, ¿qué busca el Espíritu Santo? Busca servidores, busca siervos que le quieran realmente servir al Señor. Aquí le pongo el resumen de esto solamente, hermano, con el propósito de dejarlo bien establecido, que lo que busca el Hijo son pecadores, según Lucas 5:32 en esta versión Castilian. Lo que busca el Padre son adoradores, según Juan 4:23, y en la mayoría de versiones dice así, y lo que busca el Espíritu Santo son servidores, según Hechos capítulo 13:2 en la versión Castilian también. Entonces hermano, este tema que empezamos a platicar ya con ustedes hace un par de semanas atrás, hermano, le hemos puesto la búsqueda de servidores. Y entonces empezamos a notar, hermano, que tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego hay palabras que se traducen siervo, sirviente o servidor. Cualquiera de esas tres palabras que son sinónimos. Y entonces cuando empezamos a ver, por lo menos nosotros encontramos 18 palabras. Puede ser que alguien encuentre alguna más, porque ahora nosotros en la palabra no podemos ser absolutistas, ¿verdad? Porque decimos, encontré siete cosas y de repente aparece una octava, una novena, y así cuando sentimos, hermano, ya no son 7, ¿verdad? Principalmente pues que en este tiempo hay muchas versiones de la Escritura, y entonces eso nos da mucha facilidad para ir buscando algunos otros elementos para poder ir enriqueciendo los temas. Entonces, pero por lo menos le digo, yo estudiando, analizando, encontré 18 palabras que se traducen siervo, sirviente o servidor, tanto en el idioma griego como en el idioma hebreo, ¿verdad? Y entonces así rápido, porque pues no me quiero detener aquí, y algo que quería decirle antes de empezar a mostrarle aquí las 18 palabras, es que en la medida que vamos avanzando en el desarrollo de este tema, hermano, vamos a ir estudiando cada una de esas palabras. Por lo menos ahí podríamos decir que son 18 temas, pero realmente, hermano, a veces hay palabras que son muy ricas, ¿verdad? Es decir, que aparecen muchas veces en la Escritura y no los podríamos agotar en un solo tema. Entonces ahí ya se nos van multiplicando los temas. Pero el punto, hermano, es que entonces ahora
lo que sí es importante es que entonces conforme las vayamos estudiando vamos a tomar la mecánica que hemos utilizado en otros temas, sobre todo en temas escatológicos que hemos venido estudiando así por series. Y entonces algo que vemos aquí, hermanos, por ejemplo, que las palabras que aparezcan en verde es porque ya las analizamos, aunque no llegamos a agotar ninguna de ellas porque hay mucho que hablar de ahí. Luego la que estamos estudiando va a estar en color celeste y las que están en blanco son las que están pendientes de estudio. Entonces, como aquí estamos empezando, ¿verdad, hermano? Entonces esta palabra Enosh fue la primera que ya estudiamos con la ayuda del Señor y vamos a ir avanzando. Luego, hermano, está la palabra Nahar, que es la que nos correspondería en este momento. La palabra hebrea Abad, no le voy a citar los números, eso usted lo puede ver ahí, hermano. La palabra Abad también, solo que con un número distinto. La palabra Ebed, la palabra Abodá, la palabra, hermano, Sharat, la palabra diáconos, por lo menos aquí son 7 palabras hebreas, fíjese, ahí ya hablamos de un número 7, ¿verdad? Que se traducen como siervo. Luego está la palabra diáconos, la palabra doulón, la palabra doulos, la palabra serapón, la palabra latreu, la palabra leitorgus, la palabra oquetes, la palabra paidagogos, la palabra paidetes, la palabra pais y la palabra juperetes. Estas serían las 18 palabras que por de pronto vamos a estudiar. Puede ser que en la medida que vamos avanzando, como le digo, aparezca una más, ¿verdad? Y ahí la vamos a ir estudiando si el Señor así nos lo permite. Entonces hoy pues queremos hablar de los siervos según la palabra 5288, que es la palabra nar. Y entonces vamos a empezar a ver qué características tienen este tipo de siervos, hermano, porque eso es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos notar las características. Entonces, esta sería, hermano, la palabra nar, la que estamos viendo aquí, ¿verdad? Palabra nar, que viene de la 5287 y dice concretamente muchacho, de edad de la infancia hasta la adolescencia, por implicación, sirviente, ¿verdad? Que es uno de los sinónimos de siervo. También por interacción de sexo, muchacha de amplitud similar de edad. Cortesano, criada o hijo, hombre, joven, muchacho, niño, pastor, mire que también significa pastor, pequeño, servidor, sería otra de las palabras, hermano, sinónimas, y luego siervo y sirviente nuevamente, ¿verdad? Entonces aquí están prácticamente las tres acepciones que son las que hemos estado buscando en esta palabra nar. Así que, hermano, ahí nos vamos a estar basando. Entonces, veamos, hermano, quiénes son verdaderamente los siervos nar. En muchos casos, esta palabra se traduce como muchacho, como ya vimos ahí, y así la vamos a ver, pero está hablando de un sirviente. Entonces, mire lo que aquí dice Génesis capítulo 22, versículo 5. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el Nahar, yo y el muchacho. Iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, mire, aquí hay algo muy lindo, hermano, porque entonces podemos entender que los siervos Nahar son aquellos que suben al lugar de adoración. Y fíjese que llama mucho la atención, hermano, hablar de subir al lugar de adoración, porque eso quiere decir que entonces no es solamente, hermano, el hecho que nosotros digamos, yo quiero adorar a Dios y ya me sé el canto tal y tal y ya con eso es suficiente. No, hermano. Cuando hablamos nosotros precisamente de alguien que sube al lugar de adoración, es decir, que es una persona que está dispuesta a hacer un esfuerzo para llegar al lugar donde se adora al Señor. Y no me refiero, por supuesto que aquí era algo físico, pero que ahora, hermano, entendemos que es algo espiritual. Y hacer un esfuerzo implica que muchas veces va a haber oposición para que nosotros adoremos al Señor. Recuérdese que la adoración no es forzosamente cantos. Puede llegar, hermano,
hermano, a expresarse con cantos, porque ese es el fruto de labios que confiesan su nombre, que de verdad que ese es uno de los frutos del Espíritu Santo. Pero tenemos que entender entonces, hermano, que no es solamente cantos, que eso sería el producto final, el producto terminado, pero realmente, hermano, la Biblia dice de dónde el corazón habla de la abundancia, de la abundancia el corazón habla la boca. Entonces, hermano, eso quiere decir que si nuestro corazón está bien delante de Dios, de eso vamos a poder expresar. Nuestras palabras podrían ser las más agradables, pero si nuestro corazón es malo, de nada serviría, como lo que le pasó a aquel hombre llamado Caín, que al final de cuentas nosotros vemos que Dios reprobó su ofrenda, podríamos decir aquí, reprobó su adoración, reprobó su sacrificio, porque su corazón era malo delante del Señor. Entonces, hermanos, esto es muy necesario que entendamos que un siervo Nahar, un siervo de esta estirpe, de esta categoría, es alguien, hermano, que está dispuesto a adorar al Señor, a sobreponerse a aquellas batallas, a aquellas luchas, a aquellas situaciones adversas, hermano, para poder llegar. Recuérdese que cuando David dice la escritura, hermano, que tuvo que salir de Jerusalén porque Absalón, su hijo, se había levantado en contra de él. Entonces David, hermano, dice la palabra del Señor que este hombre, hermano, iba subiendo por la cumbre, iba subiendo por una cumbre, dice, y fue más allá al lugar de adoración. Entonces eso quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que dar una mía extra para adorar, porque mire, alabar a Dios, el mismo Salmo 150 dice, todo lo que respira alabe al Señor, pero adorar, ¿por qué? Porque es que el Padre, y ahí sí que aprovechando el verso que citamos como una introducción, ¿por qué es que el Padre anda buscando adoradores? Porque no los hay. Algo que se busca es algo que no está a la vista, no está, hermano, como a la venta en cualquier supermercado. No, hermano. La misma palabra del Señor, hermano, en el libro de Apocalipsis dice que a Juan le dieron una vara y le dijeron que midiera el templo, midiera el altar y medir a los que adoran en el altar. Entonces, esto es bien tremendo, porque eso quiere decir, entonces, hermano, que si los adoradores van a ser medidos es porque hay características, hay un perfil de los adoradores. Pero mire, los siervos Nahar entonces suben al lugar de adoración. Vaya. Pero aquí nos estamos quedando tal vez demasiado cortos. ¿Por qué? Porque recordemos que este muchacho del cual se habla aquí era Isaac. Y él, hermano, no solo subió al lugar de adoración, sino se presentó como una ofrenda en el mismo altar de Dios. Es decir, hermano, que los siervos Nahar están dispuestos a dar más, hermano, realmente de lo que es una adoración. Están dispuestos a dar su vida para poder adorar al Señor. Entonces mire qué precioso es esto, qué lindo es esto, hermano, y qué importante es el hecho que nosotros podamos realmente adorar al Señor con todo nuestro corazón, que nosotros nos podamos rendir delante del Señor, que nosotros podamos decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí estoy yo. Mire, hermano, eso es algo maravilloso, eso es algo importante, eso es algo tan necesario que nosotros, porque no, mire, de hecho, nosotros hemos entendido, según la Escritura, la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, que no pueden haber servidores que no sean adoradores, pero estos adoradores van más allá porque ellos mismos son la ofrenda de adoración. No solamente expresan una adoración, sino ellos mismos se presentan como una ofrenda de adoración. Así que si nosotros queremos ser siervos del Señor, queremos ser servidores del Señor, tenemos que aprender precisamente a esto, hermano, a dar un poco más, a dar la mía extra, ¿verdad? A darnos nosotros mismos en adoración al Señor. Yo creo que cuando nosotros nos damos en adoración al Señor, eso es algo maravilloso y algo glorioso. Ok, veamos otra característica porque, bueno, tal vez yo me adelanté, mire, y aquí estaba precisamente lo que le estaba
citando hace un momento, pero vale la pena leerlo, Génesis 22:12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. No voy a hablar en sí de Abraham, sino quiero hablar del siervo. Es decir que, hermano, los siervos Nahar, como ya dije, se presentan en el altar de una manera voluntaria como ofrenda al Señor. Continuemos entonces. Mire pues, Génesis 41:12. Y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó los sueños, a cada uno interpretó su sueño. Mire, mire hermano, qué tremendo, porque aquí está hablando de José, aquí está hablando el copero. Hermano, que se presentó delante de Faraón, había sido liberado de la cárcel y todo lo que usted ya sabe, hermano, y se presentó a Faraón y de repente Faraón tiene unos sueños y entonces nadie se lo podía interpretar. Y entonces el copero dijo, ahora me acuerdo de mis faltas. Y allá en la cárcel, cuando yo estuve, hubo un Nahar, un siervo Nahar, un servidor Nahar, que cuando nosotros tuvimos un sueño juntamente con el panadero, resultó que ese hombre, ese muchacho, ese siervo nos interpretó los sueños. Entonces, ¿sabe una cosa, hermano? Los siervos Nahar entienden los misterios de Dios. Es decir, interpretan los misterios que vienen de parte de Dios, ya sea a través de sueños, ya sea a través de palabras. Entonces se interesan por conocer este tipo de misterios. Y mire qué tremendo, porque usted se recuerda que a José, cuando él llegó a visitar a sus hermanos, enviado precisamente por su padre, hermanos, resulta que sus hermanos cuando lo vieron le dijo, allá viene el Señor de los sueños, ahora vamos a ver qué pasa a sus sueños. Pero me llama la atención que le llaman el Señor de los sueños. En el original es el Shalom, el Baal Shalom, no Shalom, no, que Baal Shalom, ¿verdad? Ese es en el original, Baal que significa Señor y Shalom que significa sueños. Así que entonces, hermano, José conocía, sabía de los misterios de Dios. Y eso es algo precioso, hermano, que nosotros también nos podamos interesar, que nosotros, hermano, porque hay diferentes. Por ejemplo, Daniel también interpretó sueños y cuando interpretó los sueños y le dijeron, Daniel, Dios te ha dado, no le dijeron Dios te ha dado, lo honraron porque él había interpretado también unos sueños. Entonces Daniel dijo, es que el que interpreta los sueños no soy yo, el que interpreta los sueños es él, porque él es el que conoce las cosas ocultas. Yo no, yo lo único que hago es decirles a ustedes lo que él me dice, en otras palabras. Pero mire qué lindo, honrar siempre a Dios, porque ese es un arma de dos filos, eso de conocer e interpretar los misterios, porque muy fácilmente una persona se podría envanecer en un momento dado a raíz precisamente, hermano, de esta situación. Entonces creo yo, hermano, que esa es otra bendición que tienen los siervos Nahar. Si usted se da cuenta, entonces no son cualquiera, no es cualquier tipo de siervos. Pues perdón por utilizar la palabra cualquiera. ¿Sabe por qué dije esto, hermano? Porque mucha gente menosprecia realmente el servirle al Señor. Hermano, por ejemplo, si están en el área de servicio directamente, hermano, atendiendo a los hermanos, en algún momento, ay no, hermano, mire, yo hacer limpieza sin ni en mi casa, me dijo una vez una persona, hago la limpieza, mucho menos lo voy a venir a hacer a otro lugar. Imagínense usted, ¿verdad? Si supieran que esto es un tremendo privilegio de parte del Señor, el poder servirle a Él. Pero el punto, hermano, que nosotros tenemos que analizar es que entonces realmente se necesita cierta estatura, cierto nivel espiritual, cierta búsqueda, cierta entrega con el Señor para que nosotros, hermano, podamos alcanzar el nivel de siervos Nahar. Mire, yo le dije en el principio a usted que yo ordené las palabras de manera cronológica, en el sentido conforme a la numeración. No los estudié primero y entonces dije, esta es la primera etapa de los siervos, esta es la segunda, hasta que lleguemos a la 18. Así que en algún momento puede hacer que en los intermedios nos encontremos, hermano, con una estatura tal vez baja y después una alta, ¿verdad? Pero pues lo importante es extraer las características de cada uno de estos siervos. Y entonces me llama mucho la atención el hecho de que estos son conocedores de los misterios. Es decir, es una persona que se interesa por
por conocer un poquito más, va un poco más allá, le gustan las aguas profundas, por así decirlo, no le gusta nadar solamente, hermano, en la playita, no le gusta solo que le moje los pies el agua, no, le gusta meterse, como el Señor dijo, hermano, vayamos mar adentro, eso le gusta, ¿verdad? Y más o menos como David, que en un momento dado, porque si usted se da cuenta, mire quiénes son los siervos Nahar, hermano, en primer lugar hablamos de Isaac, el hijo de la promesa, ahora estamos hablando de José, mire cómo hermano, y posiblemente hablemos de David también ahí, pero hablando de David, usted se recordará que él dice, hermano, que él se gozaba, hermano, escudriñando los misterios, con quien juntos compartíamos los secretos en la casa de Dios. Cuando a él lo traicionaron, él habla de eso en el Salmo 55. Pero el punto no es ver la traición que le hicieron, sino que él dice que, hermano, compartía los secretos en la casa de Dios. Era un siervo Nahar, David también, seguramente era un siervo Nahar. No sé si aparece ahí, ahorita no recuerdo exactamente quiénes más aparecen, pero yo veo la estatura, el nivel espiritual, hermano, de este tipo de siervos y que iban en crecimiento, porque no llegaron solamente ahí. Usted sabe que José llegó a ser gobernador de la tierra de Egipto. David, hermano, llegó a ser rey de Israel. Es decir que, hermano, Nahar no es la etapa final de un siervo, sino es parte de la evolución de un siervo. Entonces, mire, nosotros debemos de buscar esto con todo nuestro corazón y pedirle al Señor poder alcanzar esta estatura de siervos Nahar, que nos interesen los misterios de Dios, que querramos conocer los misterios de Dios, que podamos interpretar sueños, que podamos interpretar la palabra del Señor, porque mire, hermano, seguramente usted también ha tenido sueños que vienen de parte de Dios. Todos tenemos sueños, ¿verdad? Todos en algún momento hemos tenido algún sueño. Todos los sueños tienen un mensaje, pero no todos los mensajes provienen de parte de Dios. Eso sí hay que aclarar, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado a nivel personal que a veces he tenido sueños y, hermano, el sueño viene de parte de Dios, pero la interpretación a veces no es tan fácil darla. Por eso es que yo le digo a los hermanos, mire, si usted me va a contar un sueño, cuénteme su sueño, amén. Y yo le voy a poner atención a su sueño. Pero ya cuando me dicen, y el Señor me dijo, ay, Dios mío, yo ya empiezo a dudar ahí, hermano, ¿verdad? Porque el Señor da el sueño y bíblicamente la mayoría de veces que hubo sueños no siempre se los interpretaron las mismas personas, sino que a veces vinieron otros a interpretar los sueños, que, hermano, a excepción que eran sueños pues que eran muy directos, ¿verdad? Muy particulares y muy específicos, pero por lo regular los sueños eran interpretados por otras personas. Entonces, hermano, a veces no sabemos cómo interpretar los sueños y le decía, a mí mismo me ha pasado que en algún momento, hermano, he tenido sueños y los he interpretado de una manera y las cosas sí han sucedido, pero no exactamente como yo las interpreté. Cuando ya pasan las cosas, digo yo, Padre Santo, sí, pues sí, esto era lo que quería decir, pero yo no lo pude interpretar de una manera correcta, tal vez en parte interpreté, como dice la Escritura, en parte conocemos y en parte profetizamos, así que, hermano, no lo pude interpretar de la mejor manera y por lo menos en mi mente me vienen un par de sueños, hermano, que la interpretación, ahora que ya sucedieron las cosas, yo digo, Dios, sí pues era claro, pero yo lo interpreté de otra manera. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se involucran los sentimientos en este tipo de situaciones, pero que el Señor nos dé la sabiduría y la templanza como se la dio a José, como se la dio a Daniel, para que, hermano, podamos interpretar de la mejor manera. Avancemos, hermano. Mire, Jueces capítulo 13, versículo 7. Pero no me ha dicho, pero me ha dicho, concebirás y darás a luz un hijo. Así que ahora no bebas vino, ni licor, ni comas nada impuro, pues el muchacho será nazareo de Dios desde el vientre materno hasta el día de su muerte. Mire, otro tremendo hombre que es parte de los héroes de la fe, aunque su final no fue el mejor, pero al final de cuentas, hermano, está descrito como héroe de la fe y no podemos descalificar nosotros a nadie que Dios ha calificado, y me refiero a Sansón. Y hermano, entonces quiere decir que los siervos Nahar,
hermano, son aquellos que hacen un voto de nazareo, un voto. Nazareo, hermano, es consagración al final de cuentas. Cuando usted va a la escritura, hermano, ¿dónde se respalda esto? Precisamente en el libro de Levítico, ahí se habla, hermanos, de los votos que hacían los nazareos. Y eran votos tremendos que ellos hacían, hermano, para consagrarse delante del Señor. Así que en el nombre del Señor, hermano, esta sería otra característica. Por lo menos vamos analizando ya cuatro características con esta sería la cuarta. Tienen un voto de consagración, están dispuestos a consagrarse, es decir, están dispuestos a separarse para Dios, están dispuestos a decirle: Señor, yo no voy a vivir por mi propia cuenta, ya voy a vivir para ti, me voy a separar, me voy a apartar, me voy a santificar. Es un voto de nazareo, hermano. Eso era lo que tenía Sansón, y usted se recuerda que realmente no respetó el voto, al final terminó fallando en ese voto. Y por eso le vinieron ciertas consecuencias a su vida, a tal punto que los mismos filisteos, hermano, terminaron haciendo de él una burla y poniéndolo a divertirlos a ellos, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que, hermano, entonces los siervos Nahar, los siervos de esa categoría, de esa estirpe, son aquellos, hermano, que tienen voto de consagración, que se apartan para Dios, hermano, que dicen: yo no quiero vivir para mí mismo, yo no quiero agradarme, no quiero satisfacerme, no quiero complacerme a sí mismo, sino que lo que quiero es agradar. Y esto, agradar a aquel a que le voy a servir. Y esto, hermano, si usted se recordará cuando el apóstol Pablo habla en una de las cartas al apóstol Timoteo, que él habla de tres niveles de cristiano. Habla del cristiano labrador, del cristiano atleta y del cristiano soldado. El cristiano labrador, hermano, pues espera con paciencia el precioso fruto de la tierra. El cristiano atleta espera alcanzar un premio, por eso compite, dice la escritura. Pero el soldado, hermano, es aquel que se niega de alguna manera a sí mismo para agradar, no para agradarse a él mismo, sino para agradar a aquel que lo llamó, aquel que lo enlistó en este ejército. Entonces, hermano, realmente, y por el otro lado, vemos a un hombre llamado Enoc que agradó a Dios, y esto fue el testimonio de que Dios se lo llevara vivo. Entonces eso quiere decir, hermano, que realmente vale la pena tener un voto de consagración. En algún momento hablamos pues con los, no sé si fue en la iglesia, no recuerdo si fue solamente con los pastores, pero hablamos un tema que yo le puse: los nazareos, viendo en la Biblia quiénes habían sido nazareos para Dios, que la Biblia testifica, porque hay algunos que los podemos ver como nazareos, pero realmente no hay un testimonio bíblico, no hay un relato bíblico que respalde eso. Pero entonces, hermano, vemos por ejemplo, al apóstol Pablo, que dice que Dios lo apartó, hermano, lo apartó desde el vientre de su madre. Vemos a un Jeremías que fue apartado desde antes de la fundación del mundo, fue apartado también, hermano, para el Señor. Y así, hermano, vemos a muchos que tenían un voto de nazareo, que eran nazareos y que fungieron como tales, hermano, agradando a Dios y consagrándose y negándose muchas veces, hermano, a sí mismos. Imagínense que Nahar significa muchacho, es una edad donde uno quisiera tener libertad para hacer muchas cosas. La mayoría de jóvenes quieren tener libertades en esas edades, no quieren tener restricciones de parte de sus padres y hermanos, sino que quieren caminar en cierta libertad. Pero ahí es donde nosotros nos tenemos que dar cuenta que definitivamente, hermano, lo que el Señor quiere de cada uno de ellos es que ellos se puedan consagrar para Él, que ellos puedan disponerse para el Señor, que ellos puedan negarse a sí mismos y rendirse en esa edad, hermano, que es tan atrayente las cosas del mundo. Pero cuando una persona se dispone en esa edad, hermano, va a ser mucho más fácil poder hacerlo en cualquier otra edad. Pero aquel que en la edad de la juventud, hermano, se da muchas libertades, le va a costar. No que no lo pueda hacer, porque el Señor todo lo puede hacer, pero no va a ser tan fácil el poder hacerlo. Entonces,
Notemos, hermano, que por lo menos aquí, como le decía, ya llevamos 4 características. Número 1, hablamos de Isaac, ¿verdad? Hermano, y lo que vimos en Isaac son 2 cosas. 1, disposición a subir al lugar de adoración. 2, disposición a hacer la ofrenda. Número 3, hablamos de José. Y de José dijimos, hermano, que le atraen los misterios de Dios, le gusta interpretar los misterios de Dios. Y número 4, aquí estamos viendo a este hombre llamado Sansón, ¿verdad, hermano? Que pues tenía un voto de consagración. Entonces son características del perfil de los siervos Nahar. Continuemos. Veamos uno más. Jueces 13:24. La mujer dio a luz un hijo y le puso el nombre de Sansón, otra vez Sansón. El muchacho creció y el Señor lo bendijo. Característica de los siervos Nahar es que atraen la bendición de parte del Señor, hermano. El muchacho creció, el Nahar creció. Hermano, aquí podíamos ver dos características, hermano, por lo menos, ¿verdad? Número 1, el crecimiento. Y número 2, la bendición de Dios. Entonces quiere decir que los siervos Nahar, hermano, por un lado atraen la bendición de Dios. Atraen la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un voto de consagración. Sansón tenía un voto de consagración y eso hizo que atrajera la bendición de Dios. Pero por el otro lado, hermano, ahorita voy a seguir con la bendición, pero por el otro lado también podemos ver a Sansón como un siervo, hermano, que tiene crecimiento, que se desarrolla. Y eso es algo muy importante. Mire, hermano, el problema de mucha gente, no de todos, pero de mucha gente de que le sirve al Señor es que muy fácilmente se acomodan a lo que hacen para Dios y no desarrollan más, es decir, no dan un poco más allá. Recuérdese que la iglesia que se casa, la iglesia novia, es aquella que está dispuesta a dar más de lo que le piden. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que si nosotros hacemos lo que nos mandan, siervos inútiles somos, pero los siervos Nahar no son siervos inútiles, sino son siervos que dan más de lo que les piden. Hermanos, están dispuestos a ir a dar la mía extra, a dar un poco más, a no quedarse estancados, a no quedarse reposados, a no quedarse limitados, sino que por el contrario, avanzar un poquito más. Entonces yo creo que como siervos Nahar, hermanos, nosotros tenemos que dar más. Recuérdese que a Rebeca, cuando el siervo de Abraham llegó y le dijo, dame de beber, le dijo, te daré a ti y también a tus camellos. Es decir, estuvo dispuesta a dar más. Pero sabe una cosa, eso más que dio no era lo mismo darle a un hombre de beber, que por mucho que se bebiera, por cansado que estaba, tal vez un galón, pues. Pero ahora se imagina cuánto bebía un camello. Y ella estuvo dispuesta a dar más. Y hermano, y es que no era un camello, eran 10 camellos los que llevaba aquí el siervo. Entonces imagínese usted cuánto tuvo que hacer Rebeca para poder satisfacer. Entonces, así es la iglesia, hermano, que se va a casar. Así es la iglesia, hermano, que se está preparando para el encuentro con mamá. Tiene que pasar la faceta de siervo, porque, hermano, nadie va a poder casarse si no pasó por la etapa de siervo. Por eso servirle al Señor es el privilegio más grande que pueda tener, hermano, de verdad un hijo de Dios. Para mí, pues, yo sé que ser hijo de Dios ya es un privilegio, pero por eso dije que un hijo de Dios, uno de los privilegios, tal vez no voy a decir el más grande, pero uno de los privilegios más grandes que pueda tener es el servirle al Señor. Y los siervos Nahar, hermano, entonces crecen, avanzan, se desarrollan, no se quedan estáticos, no están ahí, hermano, toda la vida en la misma posición. ¿Sabe por qué? Porque es como que cuando uno entra a servirle en algún área, en cualquier área, y uno dentro de la misma área donde está, uno puede desarrollarse, porque no se trata de cambiar de área. Entonces, hoy estoy aquí y mañana voy a estar con el área de la alabanza. Pues qué bueno, si alguien lo desea, está bien, y que el Señor le abra las puertas y qué bueno poder hacerlo, pero no es esa la evolución a la que yo me refiero, sino dentro de la misma área donde está sirviendo. Si está en el área de niños, no quedarse estático, que le dijeron que tenía que dar clases a los niños, prepara su clase y eso es todo. No, hay que dar un poco más, hay que ir más allá. Hermano, Moisés fue más allá del desierto y se encontró con la salsa que ardía y no se consumía. David
Hermano, fue más allá del lugar de adoración, y también el Señor lo libró. Y así podríamos mencionar a muchos hombres que dieron un paso adicional, que fueron más allá, que no se quedaron estancados. Entonces, de la misma manera, nosotros, hermano, tenemos que tener un crecimiento. Tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un desarrollo. Hermano, yo no quiero ser el mismo toda la vida. Yo quiero porque la misma palabra del Señor nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Entonces, hermano, esa perfección la vamos a alcanzar en la medida que vamos avanzando, nos vamos desarrollando, vamos caminando, vamos siendo enseñados, vamos siendo instruidos, vamos siendo capacitados por el Señor, y de esa manera vamos hacia adelante. Así que en el nombre del Señor, yo le invito a usted a que tenga ese crecimiento. Entonces, aquí tenemos una quinta característica, que sería el crecimiento. El crecimiento, es decir, no se quedan estáticos, sino crecen, se desarrollan. Recuérdese de aquel hombre tremendo del cual la Biblia da testimonio de él, llamado Samuel, que era juez, sacerdote y profeta. Ay, Dios mío, hermano, él fue el eslabón de entre los reyes, entre los profetas y los reyes, ¿verdad? En la forma de gobierno esa, porque antes eran los profetas a los que Dios usaba para eso, y después fueron los reyes, pero él fue el eslabón que hubo ahí, hermano, tremendo hombre, más o menos, casi que me atrevería a compararlo, pues, aunque con algunas sus diferencias, pero como Juan el Bautista, que fue el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él fue el que presentó al Mesías, bueno, y todas las cosas, ¿verdad? Pero entonces, hermano, de Samuel dice la Biblia que Samuel crecía. Imagínense que a Samuel lo llevaron, hermano, al templo, y él dormía en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y primero se habla del niño Samuel, después del joven Samuel, hermano. Y cuando empezamos a ver, por lo menos son 7 facetas, otra vez 7, ¿verdad? Pero 7 facetas, hasta que llegó a ser un fiel profeta del Señor, y no dejaba caer a tierra ni una sola de las palabras del Señor. Entonces, qué tremendo, hermano, qué tremendo, porque entonces nos damos cuenta que el crecimiento lleva a tener una bendición y un acercamiento mayor con el Señor. El Señor tiene privilegios preciosos para tu vida, pero no te quedes estancado, sino que avanza, porque si tú no avanzas, hermano, el problema no es solamente que tú te detienes, el problema es que detienes a aquellos que vienen detrás de ti. Entonces, por eso tenemos que seguir adelante, avanzando. La segunda cosa aquí que le dije, hermano, y el Señor lo bendijo. El Señor lo bendijo. Entonces, aquí vemos otra situación importante, es decir, que los siervos Nahar atraen la bendición de parte del Señor. Mire, hermano, hay muchas formas como se puede atraer la bendición de parte de Dios. Por ejemplo, el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón, y desciende hasta el borde de las vestiduras. Porque ahí, en esa reunión, en esa unidad, ahí envía el Señor bendición y vida para siempre, hermano. Entonces hay formas de atraer la bendición de Dios, pero aquí, ¿cómo? ¿Cuál fue la razón, hermano? La consagración. ¿Por qué atrajo Sansón la bendición hacia sí mismo? La atrajo, hermano, por el voto de consagración que hizo delante del Señor. Eso quiere decir que todo aquel que, hermano, hace un voto de consagrarse, hermano, hace un voto de apartarse, hace un voto de separarse para Dios, hermano, no de Dios, sino para Dios, hermano, entonces va a traer definitivamente la bendición de Dios. Mire, la Biblia dice, hermano, porque el fruto de la consagración al final es la santidad, ¿verdad? Hermano, y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Eso quiere decir que, hermano, cuando nosotros nos negamos a sí mismos, cuando nosotros estamos dispuestos a caminar agradando a Dios, como premio, hermano, de eso viene la bendición de Dios. Hermano, y además de eso dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 10, 22, si no estoy mal, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y cuando hablamos de enriquecerse, no estamos hablando solamente de las cosas materiales. Esa es una de las riquezas, pero hay muchas riquezas que el Señor tiene para nosotros, hermanos, sobre todo riquezas de tipo espiritual, que valen más que las riquezas de tipo material.
pero tampoco vamos a exceptuar ni vamos a eliminar la riqueza material. Las dos son importantes, hermano, porque vienen a ser una especie de equilibrio, pero el principio establecido en la Biblia es que se busque primero lo espiritual y lo demás será añadido. Entonces la consagración, uno de los resultados que va a tener en nuestra vida, hermano, va a ser la santidad, el fruto va a ser la santidad, pero hermano, eso se va a manifestar también en una prosperidad en todo el concepto de la palabra. Así que, hermano, es una tremenda bendición ver cada uno de esos. Por eso le decía, estos son tremendos siervos de Dios. No son cualquier persona, sino son tremendos siervos de Dios que nosotros empezamos a ver aquí. Quisiera ver uno más con la ayuda del Señor. Perdón, me pasé uno. Capítulo 2, versículo número 5. Entonces Booz dijo a su siervo, a su Nahar, que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Aleluya. Mire qué lindo, hermano, aquí, porque entonces ahora podemos ver, hermano, que Booz tenía un siervo Nahar. Entonces quiere decir que Cristo, porque Booz es figura de Cristo, hermano, tiene siervos Nahar que son los que están al tanto, hermano, porque la pregunta es: ¿de quién es esta joven? Es decir, ¿quién es esta joven, verdad? Aquí dice: ¿de quién es esta joven? Es decir, ¿de dónde salió? Él está preguntando. Es decir, ella era Ruth, se refería a Ruth, la que se iba a casar con Booz. Es decir, hablando de la iglesia que se va a casar. Pero mire, hermano, y ahora, ¿quiénes están al tanto de ella? Son los siervos Nahar. Es decir, es un privilegio maravilloso porque la pregunta fue hacia él. Pero aquí hay otras dos características que yo quisiera resaltar. Número uno, hermano, estaba a cargo de los segadores. Es decir, en otras palabras, era una especie de mayordomo del trigo, mayordomo del grano, hermano. Entonces quiere decir, hermano, que él administra el grano, igual palabra, hermano, trigo, igual palabra. Entonces quiere decir que este hombre administraba en la palabra. Entonces los siervos Nahar administran la palabra. Son hombres, hermano, que les gusta la palabra, que anhelan, que hermano, no se conforman con lo que se les da. Son como aquellos hombres de los bereanos, hermano, que Pablo les predicaba. Imagínense los mensajes del apóstol Pablo. Si ahora a nosotros nos cuesta entender algunas cosas que Pablo, a menos que el Espíritu Santo nos las revele, nos cuesta entender algunas cosas. Ahora se imagina usted, hermano, ellos oían a Pablo y después iban a escudriñar para ver si lo que Pablo les decía era así. Entonces imagínense, hermano, eran más nobles, dice, que los de Tesalónica, ¿verdad? Estos bereanos, porque, hermano, les gustaba la palabra. Entonces un siervo Nahar es aquel que administra también la palabra, hermano, que le gusta el rema de la palabra, que hermano, va a investigar, le dan un mensaje, lo apunta y de ahí va a investigar y va a sacar, hermano, otros temas y dice: sí, esto por aquí, esto tiene contexto con tal cosa. Es decir, hermano, es gente que ama la palabra, que le gusta la palabra. Este era un siervo, hermano, definitivamente, hermano, que administraba, era una especie de, como le digo, de mayordomo, porque estaba administrando, hermano, la palabra del Señor la estaba administrando. Esa sería una característica. Administran la palabra, les gusta la palabra, conocen de la palabra, es decir, saben de la doctrina, no fácilmente son movidos de la doctrina. Esos son los siervos Nahar. Pero por el otro lado, hermano, otra de las cosas aquí, porque Booz a él le preguntó: ¿de quién es esta joven? Es decir, ¿por qué está trabajando esta joven aquí? ¿Cómo se vino a meter esta muchacha aquí? ¿Quién es? Díganme quién es. Es decir, hermano, está pendiente de la iglesia. Un siervo Nahar no es aquel, hermano, que como a veces nos toca, ¿verdad?, decirle a algunos hermanos, ¿verdad?, que, hermano, terminó el culto y ya quieren apagar las luces porque ellos ya se quieren ir. No.
Esos no son siervos Nahar. Los siervos Nahar son aquellos que están atentos. Ahí está fulanito, menganito ahí está. Están pendientes de los... no vino tal, lo voy a llamar para ver qué pasó. Hermano, pero no por un interés personal, sino porque quieren cuidar a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, los siervos Nahar son siervos a quienes de alguna manera tienen que rendir cuentas de la iglesia. ¿De quién es esta joven? ¿Quién es? Son ellos los que le están preguntando. Hermano, mire qué tremendo, porque entonces son siervos que van más allá, hermano, porque están pendientes de, no vino fulanito, en esta silla se sienta normalmente fulanito y no lo he visto, le voy a dar una llamadita para ver cómo está, si le está yendo bien, si no está teniendo ningún tipo de problema. Hermano, ese tipo de siervos son los que el Señor está buscando para este tiempo final. Por eso le decía, quizás, hermano, por el número correlativo que llevamos, ¿verdad? Pero esta es una de las estaturas más importantes de los siervos, hermano. Y aunque se refiere a muchachos, si usted se da cuenta, hermano, por lo menos aquí, y yo quisiera hacerle un resumen a usted de las 7 características que ahorita le voy platicando. No que sean las únicas, o que yo busque solo el número 7, no, sino que hay más y las vamos a seguir viendo. No sé si hoy, pero las vamos a seguir viendo. Pero para mí este tipo de siervos son muy importantes, hermano. Y entonces, número 1, hablamos de Isaac. Isaac vimos 2 cosas. Hermano, lo primero, que suben al lugar de adoración. Fíjese que los siervos que iban con Abraham no subieron al lugar de adoración. Sin embargo, el siervo, el Nahar, el muchacho, sí subió al lugar de adoración. Ese es otro tipo de siervos. Número 2. Hermano, se presentan como ofrenda delante del Señor. Luego hablamos de José, que conoce los misterios, interpretó los sueños, es decir, le gustan los misterios, conoce, hermano, le pide al Señor la revelación de esos misterios. Luego hablamos de Sansón en dos facetas, hermano. La primera faceta o la primera característica, hermano, es el crecimiento. Los siervos Nahar crecen, hermano, porque van en la senda del justo, ¿verdad? Que van aumento en aumento. Luego, hermano, atraen la bendición de Dios. 5, atraen la bendición de Dios, ¿verdad? Hermano, ¿y por qué la traen? Por la consagración, tienen voto de consagración. A eso me faltó también, el voto de consagración, Padre Santo. Luego hablamos de Sansón. Entonces hablamos el voto de la consagración y luego hablamos de esas 2 características más que le dije, el crecimiento y atraen la bendición. Y ahora aquí en el siervo de Booz vemos 2 características, que es mayordomo del trigo, es mayordomo, administra el trigo, y 2, hermano, que entrega cuentas de la iglesia, entrega cuentas de la novia, sabe dónde está la novia, qué está haciendo y por qué está ahí. Así que por lo menos esas características, no sé si fueron 7, 8, no recuerdo exactamente, pero el punto, hermano, es que son características del perfil de los siervos Nahar. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. El tiempo se nos ha ido para esta administración, pero todavía vamos a continuar la semana entrante porque es muy importante este tipo de siervos. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, y sobre todo usted que está pendiente de este tema, pues pidámosle juntos, hermano, que el Señor nos ayude para alcanzar esa estatura de siervos Nahar. E insisto que no me refiero, cuando hablo de siervos, no me refiero solamente a ministros primarios, me refiero a todos aquellos que le servimos al Señor de una o de otra manera. Amén. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, dándote gracias una vez más por tu misericordia, por tu bondad, papaito lindo. Venimos a pedirte, a suplicarte, por favor, que tú te puedas manifestar de manera grande y especial en nuestra vida. Señor, queremos alcanzar la estatura de siervos Nahar. Hoy empezamos a analizar el perfil de cada uno de ellos y nos damos cuenta de la importancia de poder tomar la forma de siervos. Ayúdanos, enséñanos, manifiéstate de manera muy especial en nuestros corazones. Queremos agradarte a ti, queremos llenar, satisfacer las necesidades que tú tienes, Señor, de encontrar siervos a través de tu Espíritu Santo. Por favor, Señor,
favor, ayúdanos, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, porque Señor, tú eres bueno, grande y maravilloso. En el nombre de Cristo, Señor, por favor, revélate a cada uno de nosotros y que esas estaturas de siervos las podamos alcanzar para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Ha sido una bendición poder estar con ustedes y esperamos poder seguir platicando de estos siervos Nahar, que realmente es algo impresionante. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana en la Escuela de Servicio. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.